Bueno, eh, primero que todo, disculpando el retraso con el video que habíamos eh, quedado de poder grabar, les eh, empiezo a mostrar también cómo va a ser la ayudantía esta semana y que, como les había hecho el año pasado también, cómo va a ser la metodología, ¿ya? En primer lugar, como les decía, disculpo, o sea, les pido perdón por haberlo subido más tarde con frecuencia, pero aquí ya está la ayudantía. Por lo que me comentaron algunos de los chiquillos del curso, el profe ya había basado paletas, que son las superficies extendidas. em, Así que vamos a trabajar con eso, ¿ya? Voy a tratar de subirle otra ayudantía la semana, o sea, dentro de la semana que viene, para que la tengan antes del miércoles, ¿ya? Y puedan también estudiar para su prueba. Sin embargo, como les digo, eh, las ayudantías partían la semana que acabamos de pasar, no desde antes, así que voy a tratar de todas maneras de hacer el esfuerzo de que puedan también, ya, como les decía, la ayudantía número uno ya va a consistir en poder entender cuáles son los aspectos fundamentales de lo que nosotros hacemos en transferencia de calor, cuáles son las razones del por qué lo hacemos, ¿ya? Y con eso también ustedes puedan aplicar. Para eso yo les preparé un apunte, ya que después les voy a explicar dónde van a ir quedando todas las cosas, el repositorio, donde ustedes van a poder encontrar las ayudantías, ¿ya? Bueno, la ayudantía número uno, transferencia de calor en placa plana. Esto que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Les voy a mostrar aquí con el puntero. Esto nosotros lo consideramos transferencia de calor una placa plana que tiene ciertas características específicas, fundamentales. En este primer lugar, una de las características es que la temperatura uno es superior a la temperatura número 2, ¿ya? Esto no significa que esté más arriba, así como aparece en este plano, pero es una forma de poder también mostrarlo, ¿ya? Pero lo importante de esto es saber que, como en todo en termodinámica, el calor fluye desde una zona donde está de mayor calor, ¿cierto? A una donde hay menor calor, ¿ya? Un calor inferior. Por lo tanto, eso es fundamental cuando ustedes estén viendo un diagrama, estén viendo cualquier cosa, para poder determinar cuáles son cuál es el trayecto que va a tomar el calor, ¿no? El calor, como ustedes tienen que haber visto también en termodinámica, es una forma de energía, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros lo que estamos calculando acá no es algo en específico relacionado directamente a una temperatura, sino más bien al intercambio de temperatura. El proceso, la forma, ¿cierto?, que toma la energía cuando pasa desde un medio uno a un medio 2 o desde dentro de un mismo medio, cuando fluye a través de, por ejemplo, en este caso, una placa plana, ¿ya? Este calor se puede calcular utilizando esta expresión que está acá, ¿ya? Que es la expresión que se utiliza para la ley de Fourier. En este caso, tenemos una resistencia térmica mostrada en este lugar de acá, un área, un largo, que estaría relacionado con este largo de acá. Ojo que esta área que estamos mostrando aquí está relacionada con esta área que está aquí, el área de transferencia de calor, la temperatura 2 y la temperatura uno. ¿Por qué en este caso se está restando? eh, Porque va este signo negativo antes, ¿ya? Pero nosotros podemos obviar este signo negativo considerando, ¿cierto? Eh, que esta temperatura que está acá, ¿cierto? En este caso está considerándose esto con el negativo, porque es como temperatura final menos temperatura inicial. Sin embargo, nosotros por lo general vamos a utilizar la otra forma de la ecuación, que es el K por el A partido en el L multiplicado por el T2, perdón, en este caso sería K por A partido en L multiplicado por T1 menos T2, siempre que T1 sea mayor que T2, ¿ya? Esas son las normativas que nosotros vamos a considerar sabiendo siempre que T1 es mayor a T2, ¿ya? Para que esto nos dé positivo, por lo tanto el canal también sea positivo, ¿ya? Entonces esto ya está mostrado de otra manera acá también, otra forma de poder escribir el calor, utilizando un concepto llamado resistencia térmica, ya que eso también es otra forma de poder considerarla también, este factor que está aquí como una resistencia térmica,
como uno partido en lo que está acá, ¿cierto? En ese K por A y te quedaría algo de este estilo. Un largo dividido en K por el A. Y esto si nosotros lo agregáramos acá al tema de la ley de Fourier, quedaría como lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Sin embargo, como habíamos dicho anteriormente, esto se puede escribir de la otra manera que habíamos dicho, que en este caso sería eh, T1 menos T2 dividido en la resistencia térmica, siendo la resistencia térmica esto que está acá, ¿ya? Con esto podemos trabajar el flujo de calor como si fuera una diferencia de potencial, así como cuando nosotros consideramos el voltaje, ¿no? Una diferencia de potencial, una diferencia de potencial térmico en este caso, ¿ya? Y de esa manera también se puede trabajar esto que estamos mencionando. Un ejemplo simple que por lo general les comento desde ya que es uno de los más comunes que aparecen en las pruebas, un ejercicio de placas planas, ya que tienen distintas, tanto largos como también los coeficientes de transferencia de calor, que son los que nosotros habíamos nombrado como K, diferentes temperaturas en cada uno de estos puntos, ¿ya? Y hay un flujo de calor total. Y obviamente en este caso, para este ejercicio hay un área que es constante. Ahora, veamos las notas. Si en la placa no hay generación de calor, el flujo de calor es constante o igual en todo el sólido. Fíjense en esto. Cuando esta nota es importantísima, ¿ya? El- la generación de calor en este caso podríamos mencionarlo también como si fuera en electricidad la corriente, cuando está en serie en este caso, cuando en la placa no hay generación de calor, se le llama generación de calor a que no haya una placa aquí entre medio, ¿cierto? Un calefactor, por ejemplo, en esta zona de acá, o haya una placa acá imaginaria, ¿cierto? Que nosotros estamos mencionando acá, que estuviera generando calor. O sea, el calor va desde izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, si en la placa no hay generación de calor, el flujo de calor es constante e igual o igual en todo el sólido. Es decir, la transferencia de calor que hay, si nosotros dividiéramos este sólido en tres sólidos, independientes entre sí, ¿cierto? Tendríamos, ¿cierto? Unos sólidos como de este estilo, ¿cierto? Si nosotros los dividiéramos en tres sólidos distintos, ¿ya? El flujo de calor que pase por aquí hasta aquí, este Q, con este Q que pasa por acá, este Q2, pongámosle, este Q2, con este Q que pase por acá, Q3, son iguales. ¿Y son iguales a qué? Al QX. Por lo tanto, si yo encontrara la transferencia de calor de cualquiera de de cualquiera de estas placas, yo podría encontrar la transferencia de calor en cualquiera de ellas. ¿Ya? Siguiendo con lo que habíamos mencionado anteriormente, mm, podríamos también llegar a una expresión para esta transferencia de calor. En este caso, ya que como no conocemos la temperatura 2 ni la temperatura 3 en el caso de este ejercicio, ¿ya? Sería en este caso conociendo la temperatura 1 y la temperatura 4 la que estamos mostrando acá, esta de aquí y esta de acá. Si yo conociera solamente esas dos, no puedo medir o encontrar la, los flujos de calor que están acá. ¿Por qué? Porque el ingrediente principal de esta transferencia perdón, estos calores que estamos calculando, los ingredientes principales son el largo, ¿cierto? Que hemos visto anteriormente, el largo que está aquí, el K, el A es igual para todos, pero también las temperaturas que hay en cada uno de los casos. Y como no las conocemos, nos vamos a tener que guiar por forma general, ¿cierto? De esta ecuación, que sería la temperatura 1, que es la más caliente, ¿cierto? Temperatura 4 menos la temperatura 4 dividido en cada una de las resistencias. La resistencia de la placa número 1, que es la que está acá, más la resistencia de la placa número 2, que es la que está aquí al medio, y finalmente más la resistencia de la placa número 3. Entonces, teniendo en consideración eso, podemos encontrar el calor total o el calor, ¿cierto?, que pasa por todas esas placas. De manera similar,
si nosotros tuviéramos placas en paralelo, podemos encontrar también la resistencia, bueno, esta es una forma también de poder expresar lo que son la forma de nomenclatura de resistencia para resistencia en series como la que estamos viendo acá, pero también se pueden ver en paralelo, igual como lo vimos en electrotecnia o lo vimos en electrónica, ¿cierto? Tenemos que se puede determinar de esa manera. En este caso, el ejercicio en específico, como nosotros sabemos cuáles son los ingredientes de nuestra ecuación, que son principalmente el área, ¿cierto? El área de transferencia de calor, tenemos la resistencia, ¿cierto? La transferencia de calor, que vendría siendo el R, y tendríamos los largos, ¿cierto? Que es otro de los valores. Bueno, el largo está dentro de la resistencia, y las temperaturas, ¿cierto? Entonces, en este caso, si yo conociera las dimensiones del elemento, conociera la temperatura uno y la temperatura 2, porque claramente para las dos placas la temperatura uno y la temperatura 2 son iguales, pero son distintos los K. Entonces yo puedo determinar también una expresión para este calor. Y en este caso sería la sumatoria de los dos calores. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, cuando están en serie, los calores son iguales. Calor uno, calor 2 y calor 3 de cada una de las placas son iguales. En este caso, en el que estamos viendo ahora, en paralelo, la sumatoria de los dos calores que pasan por el elemento A y el elemento B serían el calor total, ¿ya? Y esto se puede expresar de esa manera, que es la forma eléctrica de poder también eh, evidenciarlo, ¿ya? Acá tenemos cómo se desarrolla cada uno de estos calores. Ya en este caso tendríamos la temperatura uno y la temperatura 2 es la misma, como habíamos dicho, para los dos bloques. Ya lo que iría cambiando serían los coeficientes de transferencia de calor y no sabemos, ¿cierto?, las distancias porque las distancias tampoco son iguales. Me refiero al área, ¿cierto?, de transferencia de cada uno de los cuerpos. No sabemos si son iguales, no sabemos si P es igual, eh, perdón, que dA es igual a dB, por lo tanto, las áreas son distintas. Si nosotros siguiéramos desarrollando, podríamos transformar esto que tenemos acá, ¿cierto? Esta resistencia en una resistencia A y esta resistencia de acá en una resistencia B. Y si nosotros hacemos las ecuaciones que corresponden, ¿cierto? Sacando de acá, o sea, es más que bien una ecuación, la aritmética, sacamos el factor común, lo sacamos afuera y nos quedamos solamente con esto, con RA y RB, ¿cierto? Tendríamos también otra forma distinta de poder escribirlo, ¿ya? Que sería finalmente la resistencia equivalente en paralelo, como nosotros lo vemos en electrónica o en electricidad, eh, como esta expresión para el coeficiente, ¿cierto?, en paralelo. Vamos a ver de la misma manera los sistemas radiales, donde una de las partes fundamentales, como habíamos dicho anteriormente, para la transferencia de calor está el área. Por lo tanto, aquí está la ecuación del área del manto de un cilindro, que sería 2pi por R por L, y eso, si nosotros lo queremos ahora traducir también en diámetro, lo tendríamos como pi por el diámetro por el largo. Y eso sería el área del manto. ¿Cómo se describiría la transferencia de calor radial? Estamos diciendo una transferencia de calor que va desde el centro del cilindro hacia afuera, como lo que estamos viendo acá. 2pi por K por el largo. El K, acuérdense que es una propiedad de los materiales, por el largo, que esto es propio del ejercicio, multiplicado por la temperatura al interior menos la temperatura al exterior. Estamos considerando de que por el interior de este, digamos, un tubo, por ejemplo, está circulando agua caliente y nosotros queremos saber cómo es la transferencia de calor desde el interior hacia el exterior. Bueno, si yo conozco la temperatura al exterior y conozco la temperatura al interior, en este caso la temperatura interior es la caliente, yo podría determinar el flujo de calor, en este caso radial, para este ejercicio. Entonces, como estábamos viendo en este caso anteriormente, tenemos también una relación con un logaritmo natural, que es el logaritmo natural de el radio exterior menos el radio interior. Estamos hablando de finalmente un espesor, ¿cierto? El logaritmo natural de el radio exterior. Vamos a, voy a mostrárselo así. Este vendría siendo el radio exterior.
y este vendría siendo el radio interior, ¿ya? El logaritmo natural de esta división finalmente me va a entregar bueno, junto con todos los otros ingredientes, el flujo de calor. Ahora, la resistencia térmica, y aquí yo quiero que igual vayan intentando utilizar la resistencia térmica y no solamente el Q, me refiero a la expresión general. ¿Por qué? Porque la resistencia térmica después nos va a introducir un concepto que se llama el coeficiente global de transferencia de calor. Y el coeficiente global de transferencia de calor es una herramienta utilísima ya para resolver los ejercicios. Por lo tanto, intenten utilizar siempre la resistencia térmica, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si tuviéramos un flujo multicapa de forma radial, tendríamos tres resistencias distintas. Estas tres resistencias distintas estarían aquí, ¿cierto? De aquí a aquí estaríamos en la temperatura 1. Tendríamos la resistencia número 1, temperatura 2, resistencia número 2, temperatura 3, resistencia número 3, ¿cierto? Y acá ya estamos hablando solamente en conducción, por lo tanto, ahí terminaría nuestro ejercicio en conducción. Si nosotros lo escribiéramos así, tendríamos, como son flujos radiales, tendríamos resistencia equivalente de esta forma. Logaritmo natural de R2 menos R1, donde R2, ustedes lo alcanzan a ver ahí, R2 menos R1, ya, perdón, R2 partido en R1, dividido en 2pi, como está la forma de acá, multiplicado por el K del elemento 1, que es el elemento A, ¿cierto? El elemento A que está ahí, multiplicado por el largo, que el largo es igual para todos. Si nosotros vamos hacia la derecha, nos vamos a ir encontrando con los distintos eh, elementos, ¿cierto? De transferencia de calor, que son los que van siendo considerados acá, por ejemplo, el elemento 1, por ejemplo, si fuera poliestireno, el elemento 2 que fuera aluminio, y el elemento 3 que sea PVC, por ejemplo. Los tres tienen distintos coeficientes de transferencia de calor y también tienen distintos espesores. Por lo tanto, por eso es que es importante que vayamos trabajándolo de esa manera. ¿Ya? Ahora, este flujo es de la forma en serie, ¿cierto? Nosotros sabemos que es en serie porque va el flujo pasando desde un punto 1 a un punto 2, a un punto 3 y a un punto 4, ¿cierto? Va 1, 2, 3 y el punto 4, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos puntos no son, como nosotros habíamos visto en el caso anterior, un flujo que pasa por dos bloques al mismo tiempo, sino que es uno consecutivo del otro. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de un flujo eh, del estilo en serie. Por lo tanto, igual como anteriormente, tendríamos la temperatura 1, que es más caliente, menos la temperatura 4, que sería la del exterior, que sería más fría, dividido en la suma de la resistencia. ¿Cuáles son estas resistencias? Las que están acá. ¿Ya? Ahí. Entonces, para casos de esferas, tendríamos esta expresión ahora. En el caso de que sea una esfera, ya, aquí va a aparecer un círculo nuevamente, pero es una esfera, donde hay transferencia de calor de este estilo, tendríamos de esa forma también el uno partido en el radio interior, menos uno partido en el radio exterior, por uno partido en 4 por pi por K. Eso sería la resistencia de la esfera, no el flujo de calor. Acuérdense que la resistencia es un elemento distinto que va dividiendo ahora la diferencia de temperatura para poder encontrar el calor. Ya no se vayan a confundir. Bueno, em, condiciones de borde. Ahora vamos a introducir el concepto de condición de borde en convección. Ya en este caso, ¿cómo se calcula el coeficiente, perdón, sí, la transferencia de calor, en este caso el calor en convección, con un elemento que se llama, que en este caso está escrito con la letra H, ya, pero es el coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿ya? El coeficiente de transferencia de calor por convección tiene la característica de que identifica, o más bien caracteriza al material
en convección y no solamente al material, sino que también las condiciones que hayan de transferencia de calor en este caso, porque en el caso de la convección, que lo vamos a trabajar también para la prueba 2 sobre todo, hay varias situaciones que se pueden dar, ya, por ejemplo, que el flujo sea más turbulento, que el flujo sea más caliente o menos caliente. Todo ese tipo de características nos van a definir cómo va a ser ese coeficiente de transferencia de calor por convección. Pero para este caso que estamos viendo ahora, el coeficiente de transferencia de calor por convección, por lo general, va a estar dado, a menos que tengamos que calcularlo con los otros ingredientes que nos dan para la fórmula. ¿Ya? En este caso, la temperatura superficial menos la temperatura al infinito. Temperatura al infinito se le llama la temperatura que está muy lejos. En el caso, por ejemplo, del mismo tubo que estábamos mencionando anteriormente, eh, si nosotros tuviéramos una temperatura al infinito, se llama, por ejemplo, la temperatura ambiente, unos 17 grados Celsius, y la temperatura al interior, perdón, al exterior, porque estamos hablando de convección, ¿cierto? No hay conducción, estamos hablando de convección. Si la temperatura al exterior ejemplo, de 12 grados Celsius. Por lo tanto, de esa manera se determina que la temperatura superficial es mayor que la temperatura al infinito y por lo tanto se escribiría de esta forma la ecuación. ¿Ya? Mm. Por lo tanto, si nosotros ahora queremos determinar cuál es la resistencia térmica de la convección, bueno, se escribe de esta forma, donde como habíamos dicho anteriormente, está implicado el coeficiente de transferencia de calor por convección y el área también de convección, en este caso que sería la superficie del elemento que estamos observando. ¿Ya? En este caso, como habíamos dicho anteriormente, también se puede escribir como tres resistencias distintas, donde en un lado de este flujo, y si se trabaja igual que un flujo multicapa, tenemos una resistencia térmica a la convección, que es el que está acá, tendríamos una resistencia térmica a la eh, conducción y una resistencia térmica nuevamente a la convección que está por fuera, ¿ya? Sabiendo que la temperatura A es igual a la temperatura A al infinito, estamos hablando de esta temperatura que está aquí, y la temperatura B es la temperatura B al infinito que sería muy lejos, ¿ya? ¿Cómo se escribiría esto? Así, donde eh, la temperatura A vendría siendo al infinito menos la temperatura B al infinito, ¿cierto? Dividido en las resistencias térmicas, la sumatoria de las resistencias térmicas. Ahora, vamos a introducir lo que es una de las herramientas que yo encuentro que va a ser más fácil que ustedes puedan trabajar en las pruebas sobre todo y en los ejercicios, que es el coeficiente global de transferencia de calor. Corresponde a la sumatoria de las resistividades. Y ahí nos quedamos con la definición. La gracia de este coeficiente global de transferencia de calor, si ustedes se fijan, es que está considerando un elemento acá nuevo que se llama resistividad, no resistencia. La resistencia, acuérdense de aquí, implica el área, ¿ya? Pero en este caso, el coeficiente global de transferencia de calor no la considera, ¿ya? Acá tampoco y acá tampoco. ¿Por qué no la considera? Porque en este caso vamos a buscar un coeficiente tal que cualquiera sea el área que me entreguen después, yo pueda dar respuesta al flujo de calor. ¿Ya? Con esto, si nosotros introducimos este elemento, el flujo de calor estaría dado, y aquí aparece el área, ¿se fijan? Aquí aparece el área y completaría con las unidades suficientes para poder transformar esto a watts y que el calor tenga sentido también físico, ya en su unidad. Entonces tendríamos el flujo, perdón, el coeficiente global de transferencia de calor multiplicado por el área multiplicado por la diferencia de temperaturas caliente menos frío, ¿cierto? En este caso, para el coeficiente global de transferencia de calor en cilindros, tendríamos, por ejemplo, aquí en un flujo multicapa, donde tenemos un fluido A al interior, que es más caliente que el fluido que está pasando por B, y E adiabático, ¿cierto?, en su exterior, podríamos calcular una transferencia de calor en esta zona, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo sería esto? Tendríamos convección en la primera zona, porque tendríamos un fluido A, tendríamos convección en la primera zona,
tendríamos la temperatura A, en este punto pasaríamos por convección, tendríamos la temperatura al interior, que es la que está aquí, ¿ya? Temperatura al interior, lo podemos poner así mejor para que lo vayan viendo. Temperatura al interior, tendríamos la resistividad, ¿cierto? Perdón, la resistencia en conducción, ¿ya? Nuevamente tendríamos esta temperatura E ahora, y luego tendríamos nuevamente convección, que es de la misma forma que habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Para estos casos se debe considerar que con la ecuación obtenida anteriormente para conducción se estuvo considerando el área. El coeficiente U no utiliza el área, si ustedes se recuerdan, ¿ya? Por lo tanto, eh, debemos quitarlo, ¿ya? ¿Cómo se quita esto? De esta forma que está acá. Ustedes lo pueden revisar después algebraicamente cuando le suba la pauta de la ayudantía y lo que estamos viendo acá, ¿ya? Y para un flujo al interior, en este caso desde este que está acá, el coeficiente de transferencia de calor al interior, tendríamos que escribirlo de esta manera. Y el otro que es al exterior, el que tendríamos acá, ¿ya? Fíjense que son distintos, son distintos. ¿Por qué? Porque estamos considerando uno, ojo que este es cuando yo voy desde el interior hacia el exterior, ¿ya? Es decir, que aquí está más caliente que acá afuera. Y este que está aquí es cuando yo voy desde el exterior hacia el interior, cuando la temperatura exterior es mayor que la temperatura interior, ¿ya? Entonces es importante que lo consideren, ¿vale? Eso, son las dos formas que pueden existir de de esta transferencia de calor. Y con eso vamos a pasar al primer ejercicio de la ayudantía. A mí me habría gustado que esto fuera presencial, porque así les doy el tiempo a ustedes de poder reflexionar del ejercicio y así poder ir realizándolo, ¿ya? Pero vamos a tener que hacerlo así por esta vez. Sin embargo, espero que ustedes también puedan trabajarlo en sus casas, ¿ya? Bueno, la superficie, como dice el primer ejercicio, la superficie es interior y exterior de un muro de ladrillo de 4 metros por 7 metros con espesor de 30 centímetros y conductividad térmica. Estamos hablando de la conductividad térmica del ladrillo, que por eso es K sub L, es igual a 0,69 watts por metro por grado Kelvin. Ojo que esa es la unidad que tienen la transferencia de calor, ¿ya? Perdón, el coeficiente de transferencia de calor. Se mantienen a las temperaturas de 26 grados Celsius y 8 grados Celsius respectivamente. Determine, eso es lo que nos está solicitando ahora, determine la razón de transferencia de calor a través del muro en watts. ¿Ya? Nosotros ya sabemos y conocemos cuáles son las ecuaciones. Se las voy a volver a escribir acá para que las puedan ir también mirando ustedes en sus tablets o cuadernos, no sé con qué estén estudiando, pero les voy a dar unos minutos para que la puedan revisar. ¿Ya? Ojo que acá se puede escribir así o acá, multiplicado por esta diferencia de temperatura. Tenemos aquí el diagrama. Mírenlo un segundo, piénsenlo, pónganle pausa al video si lo estudian y yo voy a proseguir ahora con la resolución. ¿Ya? Entonces, si yo ya conozco todos los ingredientes que están aquí, yo puedo determinar directamente la transferencia de calor. ¿Por qué? Ya tengo el K, vamos a ir anotando lo que nos están entregando. El K del ladrillo, que el K del ladrillo, como nos dice acá, dice 0,69 watts partido por metro por grado Kelvin. ¿Ya? Tenemos el área de transferencia de calor, que dice que son de 4 por 7 metros. ¿Ya? Y esto nos estaría dando 4 por 7, ¿cuánto es? 7 por
4 son 28. Las tablas están malitas. 28, en este caso, metros cuadrados. ¿Ya? Finalmente, tendríamos ahora el siguiente elemento, que sería la diferencia de temperatura, no, perdón, el L, ya que el L en este caso me está diciendo que es de 30 centímetros, por lo tanto, si lo pasamos a metros, son 0,3 metros del espesor. Tendríamos, entonces, ok, este elemento, este elemento, este elemento, y nos faltaría solamente la diferencia de temperatura. Y la diferencia de temperatura sería la temperatura, en este caso, vamos a llamarle temperatura 1 menos temperatura 2, donde la temperatura 1 sería la temperatura caliente, que sería de 26 grados Celsius. Por lo tanto, vamos a colocarle aquí temperatura 1 igual a 26, temperatura 2 igual a 8. Por lo tanto, esta respuesta sería 26 menos 8, que 26 menos 8 son 18. ¿Ya? 18 grados Celsius. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos a utilizar nuestras calculadoras. Yo no la tengo a mano ahora, pero em, si ustedes utilizan sus calculadoras, tendríamos 0,69 multiplicado por 4 por 7. Eso todo está dividido en 0,3 y eso multiplicado por 26 menos 8. Eso, a mí al menos en mi calculadora, me da 1159,2. ¿Estamos ok? Por 4 por 7 dividido en 0,3 por 26 menos 8 y estamos ok. 1159,2 watts. ¿Ya? Entonces, ejercicio uno, muy simple, llegar y aplicar la ecuación del flujo de calor. ¿Ya? Eso es para ir calentando la mano. Vamos a ver el siguiente. Dice, un medidor de flujo de calor sujeto a la superficie interior de la puerta de un refrigerador que tiene 3 centímetros de espesor, indica que se tiene un flujo de 32 watts partido por metro cuadrado a través de esa puerta. Asimismo, se miden las temperaturas de la superficie interior y exterior de la puerta y resultan ser de 7 grados Celsius y de 15 grados Celsius respectivamente. Determine la conductividad térmica promedio de la puerta del refrigerador. Entonces, les dejo unos minutos para que lo piensen. Pónganle pausa, intenten hacerlo y después seguimos con la resolución. Bueno, ¿cuál es la clave de este ejercicio? Se nos dice, primero que todo, ¿cuál es la pregunta? Determinar la conductividad térmica promedio de la puerta del refrigerador. Estábamos hablando de que la conductividad térmica, también llamada resistencia a la conducción, ¿ya? Es el K. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es que yo calcule este elemento que está aquí. Y eso nosotros lo vamos a hacer con los otros ingredientes que me están dando. ¿Cuáles son? En este caso, me están dando el espesor, que es de 0,03 metros, que son 3 centímetros. Me dice que tiene, ojo, acá, tiene un flujo de 32 watts por metro cuadrado. ¿Qué es ese flujo? Recordemos, no sé si el profesor se lo habrá explicado, que el calor se puede escribir al menos de tres maneras distintas, ¿ya? Que sería el flujo de calor total, que te vendría dado en watts. Tendríamos un flujo de calor, comillas, que no sé, no me acuerdo si el profe le pone comillas, le pones el punto arriba, ¿ya? Pero el comillas, que en este caso vendría siendo en watts partido por largo, y esto, ojo, este es el neto, esto es por unidad de largo. Por ejemplo, si yo en una tubería quisiera
determinar cuánto es el flujo de calor por cada metro de tubería, o sea, cuánto voy perdiendo de calor por cada metro de tubería, yo podría utilizar esta expresión que está acá. Y acá tendríamos también el flujo de calor por unidad de área. Aquí no sería, esto sería por metro y esto sería dividido en metro cuadrado. Ya, pero básicamente es el flujo de calor por unidad de área. En este caso, como fuera en un, por ejemplo, en un muro de ladrillo, yo podría decir, ok, ¿cuánto flujo de calor se me está yendo por unidad de área? O sea, por cada metro cuadrado de muro que yo tenga, por cada metro cuadrado de suelo que yo tenga, yo puedo calcularlo también con esto. Entonces, esto sería por unidad de área. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que me están entregando? Dice flujo de 32 watts por cada metro cuadrado a través de esa puerta. Entonces me están entregando el Q, como el que habíamos visto anteriormente, el Q comillas comillas, Q comillas comillas, y esto me están diciendo que es 32 watts por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, con esto, un segundo, entonces con esto, y los dos datos que me dan de temperaturas, que sería en este caso la temperatura al interior igual a 7 grados Celsius, y la temperatura al exterior igual a 15 grados Celsius, yo me doy cuenta de que tengo todos los ingredientes necesarios y suficientes para la ecuación de la ley de Fourier, que en este caso, para el calor se escribe como lo tenemos escrito acá arriba, ¿cierto? K por A partido en L por delta T. K por A partido por L multiplicado por el delta T. Pero, como este dato que me están dando aquí, este Q, está escrito de esta manera, es decir, calor por unidad de área, esta área que está aquí está acá abajo y por lo tanto yo lo voy a reescribir para que se vaya entendiendo como Q partido en A y esto es igual a Q comillas comillas, que es lo que me están entregando. Por lo tanto, si tengo Q comillas comillas, yo puedo pasarlo acá, 32, ¿cierto? ¿Tengo el K? No, no lo tengo. K solo, ¿cierto? Tengo el L, ese sí lo tengo, que sería el espesor, 0,03 metros. Y tengo la diferencia de temperatura, que sería, en este caso, caliente menos frío, 15 menos 7. Entonces ahora yo, si realizo la aritmética necesaria, me quedaría 32 por 0,03 dividido en 15 menos 7 es igual al K que me están pidiendo en este ejercicio. ¿Cuánto sería eso? Lo calculamos. 32 por 0,03, 0,03, esto, no, perdón. Todo esto dividido en 15 menos 7. Eso me da exactamente 0,12. ¿En qué unidad está esto? En watts partido por metro por, en este caso está en grados Celsius, pero es lo mismo en grados Kelvin. Porque grados Celsius y grados Kelvin tienen la misma relación, un grado a un grado. Ya, una relación 1 a 1. Ejercicio número 3. A ver cómo estamos de tiempo. Vamos a tratar de ir condensando esto. Ya. Ejercicio número 3. Dice, una cacerola de aluminio cuya conductividad térmica es 237 watts partido por metro por grado Celsius, tiene un fondo plano con un diámetro de 15 centímetros y un espesor de 0,4 centímetros. Se transfiere calor de manera estacionaria a través del fondo hasta hervir agua en la cacerola con una razón de 1400 watts. Si la superficie interior del fondo de la cacerola está a 105 grados Celsius, determina la temperatura de la superficie exterior de ella. Entonces, vamos a hacer un diagrama. Aquí ya, bueno, el diagrama está hecho, pero ¿qué es lo que me están preguntando? Tenemos que la superficie, dice, interior del fondo de la cacerola está a 105 grados Celsius. Esto que está aquí, como está anotado ahí también, 105 grados Celsius. Y me están preguntando por esta superficie.
¿ya? Que dice, esta es la superficie exterior, ¿ya? Entonces, ¿qué datos? Vamos a anotarlos. Ojo que aquí ustedes pueden pausarlo, lo intentan hacer y después se fijan si es que está correcta o no su forma de hacerlo, ¿ya? Inténtenlo, pausenlo, inténtenlo y después siguen conmigo en la resolución. Bueno, la resolución, ¿cómo sería? Vamos viendo los datos que tenemos. Dice conductividad térmica de 237 watts partido metro por grado Celsius. Me dice conductividad, por lo tanto no estamos considerando la convección dentro de esta cacerola, sino que directamente estamos pensando ya en el flujo de calor en el fondo, ya en la parte metálica. Por lo tanto, este K es directamente esto 237 watts partido por metro por grado Celsius. ¿Ya? Dice que tiene un fondo plano con un diámetro de 15 centímetros. El fondo plano es ese fondo de la cacerola que es como circular, ¿cierto? Digamos que esta es la cacerola vista en esa forma. Soy muy bueno para el dibujo, pero menos haciéndolo a la rápida. Pero es algo de este estilo, ¿ya? Entonces, este fondo plano dice que tiene 15 centímetros. Por lo tanto, el área de transferencia de calor, que es otro de los elementos fundamentales de la transferencia de calor, como habíamos visto en el apunte, el área, en este caso, sería, como se escribe el área de un círculo, pi por r cuadrado. Si tenemos un diámetro de 15 centímetros, tendríamos que esto sería pi por 0,075, estamos pasándolo a metros, ¿ya? Y esto al cuadrado. ¿Cuánto sería eso? Pi por 0,075 al cuadrado son 0,0177 metros cuadrados. Ya, ojo, trabajar siempre con metros, trabajar siempre con ese tipo de unidades, ya para que no les vayan a dar algo sobredimensionado o subdimensionado, ya, eso. La otra cosa nos entregan. Dicen que el fondo plano tiene un diámetro de 15 centímetros y un espesor de 0,4 centímetros. Entonces, largo, vamos a llamarle largo o espesor, vamos a llamarle aquí espesor, dice que es igual a 0,4 centímetros. 0,4 centímetros, que si nosotros lo pasamos a metros son 0,004 metros. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué otro dato nos dan? Dice, hasta hervir agua en la cacerola con una razón. Dice, fíjense, se transfiere calor de manera estacionaria a través del fondo. Aquí pueden destacarlo si ustedes quieren. A una razón de 1400 grados Celsius. Perdón, de 1400 watts. ¿Ya? Entonces tenemos que el Q, por eso dice, se transfiere calor. El Q va a ser 1400 watts directamente. Y volvemos a utilizar la ecuación de la ley de Fourier para el flujo de calor, en este caso, ¿ya? Gracias a que tenemos uno de los ingredientes fundamentales que es la temperatura al interior también, que son 105 grados Celsius. Si todo esto nosotros ahora lo pasamos a la ecuación de la ley de Fourier, tendríamos que el calor es igual, como lo habíamos visto anteriormente, al K por el A partido en L multiplicado por la diferencia de temperatura, el delta de temperatura. En este caso el Q lo conocemos, que es 1400. Vamos a dividir aquí para que no se confundan. 1400. Esto va a ser igual aquí a 237 multiplicado por el área que ya calculamos, 0,0177, dividido por el largo, que sería 0,004, y eso multiplicado por la temperatura al. ¿Cuál temperatura más caliente? ¿La del exterior o la interior? ¿Cuál creen ustedes? La del exterior, ¿ya? Es la que tiene contacto con el fuego directamente. Entonces tendríamos temperatura exterior menos la temperatura al interior, que nosotros ya la conocemos, que sería 105 grados Celsius.
Entonces, si yo quiero determinar cuál es la temperatura al exterior, hago la aritmética necesaria, tendría 1400 multiplicado por 0,004 dividido en 237 por 0,0177. Y ahora, ya que tengo esto pasado por allá multiplicando y dividiendo, puedo pasar este más 105. Eso vendría siendo la temperatura al exterior. ¿Cuánto nos daría eso? Me quise a sorprender. Ya a ver por qué 1400 multiplicado por 0,004 dividido en 237 multiplicado por 0,0177 más 105 le dan que la temperatura al exterior, la que está en contacto con el fuego, fíjense, temperatura al exterior 106,335 grados Celsius. Aunque ustedes no lo crean, la temperatura que está al exterior, pese a que esté con el fuego ahí, no varía mucho de la temperatura al interior, 105 grados Celsius. Entonces, estamos viendo ya tres ejercicios donde estamos viendo la aplicación directamente de la ley de Fourier, ya de la ecuación de la ley de Fourier. Vamos a ver uno de determinación de la temperatura eh, en la interfaz de cobre. ¿Ya? Este ejercicio es bien interesante y lo van a ver ahora por qué, eh, pero que les va a servir también a ustedes para su prueba, ¿ya? Como les dije, les voy a dejar también dentro del elemento, perdón, de los ejercicios de la ayudantía, uno que va a ser un desafío, ¿ya? Se les voy a subir ese documento también a ustedes para que lo hagan ustedes y les voy a subir la pauta posteriormente. Pero no va a estar grabado en esta ayudantía. Vamos a terminar con este ejercicio que debería estar cubriendo al menos la clase uno del profesor, ya la clase uno y entendiendo también los conceptos, ya que es importante eso. Yo sé que a lo mejor les puede complicar un poco la manera en que el profesor enseña, pero la idea de la ayudantía es eso, que ustedes también puedan escucharlo de otra manera, ¿ya? Determinar el espesor del revestimiento de, perdón, estoy viendo el otro ejercicio. Determinar la temperatura en la interfaz de cobre. Un cable de cobre de 3 milímetros de diámetro y 5 metros de longitud se aísla mediante una cubierta de plástico de 2 milímetros de espesor. Estamos hablando casi de un, o sea, estamos hablando de un cable de cobre, ¿cierto? Como el que nosotros, cualquiera que nosotros hayamos visto. Cuya conductividad térmica, ¿de quién es esa conductividad térmica del plástico? Es de 0,15 watts partido por metro por grado Kelvin. En el cable se mide una potencia de 80 watts. La superficie exterior del alambre está a 35 grados Celsius. Desprecia la convección. Determina la temperatura en la interfaz del cable y el plástico. ¿Cuál vendría siendo esa temperatura en la interfaz? Bueno, la temperatura en la interfaz vendría siendo la temperatura eh, que se encuentra, que nosotros dibujáramos este cable así. Tendríamos la temperatura exterior, tendríamos la temperatura interior y esta vendría siendo la temperatura de la interfaz, que si nosotros consideramos de que aquí, ¿cierto? La transferencia de calor es la misma, entonces la temperatura de la interfaz es lo mismo que la temperatura interior, ¿ya? ¿Cuáles son los datos que me entregan? O sea, primero que todo, dice, determina la temperatura de la interfaz del cable de plástico. Me están pidiendo, ¿cierto? Esa temperatura de la interfaz. ¿Cuáles son los datos que me están entregando? Perdón. El diámetro, perdón, el diámetro del cable, ¿ya? Que me dice que es 3 milímetros. Me están entregando el largo del cable, que son 5 metros. Me están entregando el espesor del cable, que en este caso sería un plástico,
que es de 2 milímetros, tendríamos el K de este plástico, que sería 0,15 watt partido por metro por grado Kelvin. Y tendríamos una potencia del cable, que son 80 watts. Ya, potencia. Ahora, eh, ¿cuál es el calor? ¿Cómo yo determino el calor en este cable de cobre? Bueno, para efectos de simplificación, cuando a uno le entregan una potencia, en este caso de un cable eléctrico, nosotros podemos traducir esto también como el calor que entrega. Por eso también cuando uno compra una estufa, uno generalmente la compra por potencia. Ya se compra en 4 kilowatts, dependiendo de la envergadura de la estufa, pero se compra en potencia. ¿Por qué? Porque esa potencia finalmente se traduce en calor directamente. Por eso es que el calor nosotros también lo medimos en unidades de watts, ¿ya? Porque directamente hay una relación entre la potencia eléctrica con la potencia calórica, ¿ya? Potencia calorífica que estamos hablando en este caso cuando hablamos de flujo de calor. Por lo tanto, esta potencia de 80 watts es directamente el flujo de calor. Entonces, ¿cómo seguimos desarrollando esto? Nosotros sabemos que la resistencia de un flujo de calor, ¿cierto? Radial, podríamos mencionar, se escribe de la siguiente manera: logaritmo natural de, en este caso, el radio exterior dividido en el radio interior, dividido todo esto en 2 por pi por k por el L, ¿ya? Para nuestro caso, vamos a determinar cuál es ese, cuáles son estos datos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos datos? Tenemos que, acuérdense, estamos hablando cuando nosotros eh, queremos medir la transferencia de calor en este caso, estamos hablando en términos de radio, ¿ya? De radio, no de diámetro. Entonces, tenemos que determinar el radio exterior, que sería el que está aquí, radio exterior, y tenemos que determinar el radio interior. ¿Cuánto sería el radio exterior si sabemos que el diámetro del cable de cobre son 3 milímetros? Es decir, de aquí a acá son 3 milímetros. Y además sabemos que el espesor del aislante son 2 milímetros. Es decir, tenemos 2 milímetros acá y tenemos 2 milímetros acá. Ese es el espesor, que serían 2 milímetros. Entonces, ¿cuál sería el radio? Sería finalmente la mitad del diámetro interior más el espesor. En este caso el diámetro interior son 3, entonces sería el radio exterior igual a 1/2 por 3 multiplicado, perdón, sumado al espesor que eran 2. Por lo tanto tenemos 1,5 más 2, que son 3,5 milímetros. Entonces cuando yo lo paso acá, a la ecuación tendría logaritmo natural del radio exterior, que habíamos dicho que es 3,5 milímetros, dividido en el radio interior. El radio interior, en nuestro diagrama, ¿cierto? Sería este que está aquí, radio interior. Como ya sabemos que esta parte de aquí es un medio de estos 3 milímetros, tenemos que el radio interior son 1,5 milímetros directamente. Entonces pasamos a nuestra ecuación que estábamos desarrollando, tenemos 1,5 milímetros. Ahora esto yo lo divido, ¿cierto? En los otros elementos, 2pi por el k, que el k es 0,15, multiplicado por el largo, que son 5 metros. ¿Ya? Eso sería la resistencia del aislante. ¿Ya? Ahora, este valor que está aquí, si ustedes lo calculan, vamos a calcularlo directamente, tendríamos el logaritmo natural
de 3,5 dividido en 1,5. Eso todo dividido en 2 por pi por 0,15 por 5. Eso nos da 0,18 aproximadamente. ¿Ya? 0,18. ¿Y esto en qué unidad está? Está en grados Celsius partido por watts. ¿Ya? Ahora, me están preguntando qué cosa, la temperatura y la interfaz. Pero tenemos una ecuación que nos relaciona la resistencia que acabamos de calcular, nos relaciona la potencia, ¿cierto? El calor que está siendo transferido con la temperatura al exterior. Y esa es la ecuación de la ley de Fourier. Y en este caso tendríamos que la ley de Fourier nosotros la habíamos eh, simplificado en delante como un delta de temperatura dividido en la resistividad. ¿Ya? Sabemos que el delta de temperatura en este caso sería la temperatura al interior, que es más caliente, menos la temperatura al exterior, dividido en la resistividad. Ya la resistividad ya la calculamos. Y eso va a ser igual. Vamos a ir limpiándolo al tiro para que vaya quedándonos al tiro la temperatura al exterior. Perdón, la temperatura al interior, que es la que estamos buscando nosotros. Tendríamos Q multiplicado por la resistividad. ¿Ya? La temperatura al interior va a ser igual a Q por la resistividad multiplicado por sumado a la temperatura al exterior. Y finalmente, la temperatura en la interfaz, que es la que estamos buscando, va a ser igual al Q, que ya lo conocemos, que es 80, multiplicado por la resistividad, que es 0,18, más la temperatura al exterior, que la temperatura al exterior me dijeron que son 75 grados Celsius. 75 grados Celsius. Esto, si ustedes lo calculan, les va a dar 80 por 0,18 más 35. Eso da 49,4 grados Celsius. Entonces, determinar la temperatura en la interfaz del cable y el plástico se hace de esa manera. ¿Ya? Pasamos desde esta forma de escribir el calor, que sería el K por el A partido en el L multiplicado por el delta de temperatura, pero que en este caso, ¿cierto? Que este es para placa plana, se tiene que escribir de la otra manera, ¿cierto? Que sería el delta de temperatura dividido en el logaritmo natural. Bueno, la expresión, ¿cierto? Que nosotros tenemos para flujo eh, radial, ¿ya? Flujo radial. Entonces, les voy a dejar como el desafío, se había dicho, este ejercicio que está acá. ¿Ya? Determinar el espesor del revestimiento de una tubería de hormigón. Una tubería de hormigón, aquí está, dice el diagrama yo con a mano, así que disculpando también el mal dibujo. Una tubería de hormigón con coeficiente de conductividad térmica de 1,5 watts por metro por grado Celsius, con diámetro interior de sub 2 igual a 700 milímetros, diámetro exterior de sub 3 igual a 1500 milímetros, debe ser revestida por dentro con un material con coeficiente de conductividad K sub R igual a 0,7. Determinar el espesor del revestimiento y la temperatura de la superficie exterior de la tubería partiendo de la condición de que las pérdidas de calor de 1 metro de la tubería no exceden 2500 watts partido por metro. Ojo, watt partido por metro. Se recuerdan que nosotros para escribir el Q lo hacemos K por A partido en L, ¿cierto? Donde el elemento que nosotros estábamos considerando, ¿cierto? Era un elemento basado en el área. En este caso está por metros.
ya. Racionalícenlo bien, piénsenlo bien, razónenlo bien, es la palabra, eh, para poder desarrollarlo. Les voy a subir la pauta, yo creo que ya, quizá mañana, ya, para que lo puedan revisar. Y que la temperatura entre la superficie inferior de la pared del hormigón armado no supere 250 grados Celsius. La temperatura de la superficie interior de la tubería es de 450 grados Celsius. ¿Ya? Revísenlo, razónenlo y la pauta se la estaría subiendo eh, ya, yo creo que mañana, el ejercicio resuelto, para que lo puedan realizar. Eso. Cuídense mucho, que tengan buena semana. Les voy a estar mandando, yo creo que antes del miércoles, o sea, ojalá antes del martes, la ayudantía 2 también grabada. Si no, podríamos también coordinar una reunión extraordinaria o una ayudantía extraordinaria. Yo podría ir consultar por alguna sala. Me dicen ustedes. Igual los horarios estaban medio complicados, pero podríamos hacer algo los que puedan. Eso. Cuídense, que estén bien y que les vaya súper bien en su estudio.